Bienvenidos a una nueva edición de Café Financiero, con toda la información que necesitas para manejar mejor tu dinero. Hoy Alejandro nos acompaña desde su casa. Abrazo a la distancia. Ale, ¿cómo te va? Hola Yami, hola Juan Pablo, ¿cómo andan? Hoy los voy a acompañar cumpliendo con los protocolos para evitar, ¿no?, la propagación del COVID. Voy a estar acá desde mi domicilio. Pero bueno, como decía Yami, con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Y hoy, por ejemplo, Yami va a hablar de seguros de retiro, este instrumento que nos permite complementar la jubilación. Una jubilación muy castigada en los últimos años aquí en nuestro país. También Juan Pablo va a brindar información sobre la reapertura de las paritarias que están logrando algunos sindicatos para que los salarios no pierdan frente a la inflación que ha sido mayor a la prevista a comienzos de este año. Y también Soledad López va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Y arrancamos entonces con la información de los mercados de capitales. Y esta semana el gobierno introdujo nuevas restricciones a la operatoria para adquirir dólares a través de la compra-venta de bonos y logró de esta manera frenar la suba de la moneda americana en este segmento y sumar reservas a las arcas del Banco Central. Soledad López, ¿cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, así Bueno, como vos lo Sole, decís, hubo una nueva circular que puso una restricción un poquito más complicada para los que tenían dólares acá en Argentina y querían hacer CCL para llevárselos afuera. Antes no había parking para esa operatoria, ahora sí hay 2 días de parking que hay que esperar, digamos, con los bonos comprados para poder venderlos afuera. Los que sí se vieron beneficiados eran los que tienen pesos, porque el parking les bajó un día. O sea, quien tiene pesos acá en Argentina y quiere convertirlos al CCL, tiene un día menos. Así que, pero bueno, finalmente igual lo que pasó es lo que decís vos, que lograron frenar la suba. El volumen, digamos, también en una parte se redujo y el Banco Central pudo comprar dólares para las reservas. Así que Sole, habrá que ver cómo sigue esta medida, ¿no? Digamos, esta pulseada del mercado contra el Banco Central, cómo avanza en un punto. sí, uno de los ejes claramente de la estrategia económica del gobierno de cara a las elecciones es mantener el dólar bajo control y estas restricciones apuntan en ese sentido, tienen este propósito. Sí, seguramente. Todos sabemos que en un año electoral siempre la tendencia es dolarizar las tenencias, las carteras, siempre es lo primordial. Bueno, en el intento de que esto no haga subir más el tipo de cambio y tener una elección un poco más tranquila a nivel cambiaria, digamos, lo que intentan hacer con estas restricciones es que no siga subiendo y no se siga ampliando la brecha entre lo que es el dólar oficial y el dólar de contado con liquidación o dólar MEP, ¿no? Lo que se busca puntualmente es eso, que no ampliar esa brecha. Muy bien, y hablando justamente de las estrategias electorales o las estrategias económicas de cara a las elecciones del gobierno, también uno de los objetivos es viabilizar en estos próximos meses una recuperación de los salarios que en la primera parte del año perdieron frente a la inflación. Juan Pablo, ¿cómo se está dando esto? Sí, Ale, bueno, se están reanudando todas las negociaciones paritarias y lo que ocurrió esta semana fue que se reanudó la paritaria más importante del país del sector privado, ¿no? Ayer tuvieron la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo, la audiencia de revisión de la paritaria entre el sindicato, la Federación de Comercio, con las entidades empresarias como la Cámara Argentina de Comercio, la CAME y UDECA. ¿Qué pasó con esa paritaria? Bueno, recordemos, en abril esa paritaria se acordó en torno al 32%. Como bien sabemos, ese porcentaje quedó ya muy lejano, ¿no?
primero por las perspectivas, ¿no?, del propio gobierno, las perspectivas inflacionarias que están superando, ¿no?, el 40%, y entonces la decisión del gobierno es acompañar esta reapertura. Por ahora todavía no se sabe bien cómo se va a definir, si se va a otorgar una suma fija, si se va a incorporar un aumento porcentual mayor. Lo que está bastante claro es que algo van a tener que hacer, ¿no? La paritaria de comercio quedó los primeros 2 tramos, ¿no? Abril en un 8% y el próximo sería recién en septiembre, ¿no? El otro 8% adicional sería un 16% apenas de lo que queda de este año. Entonces lo más probable es que seguramente haya un adelanto a cuenta. Acá, antes que nada, hay que decir que ya hay resistencias, ¿no?, del sector empresario. Como bien sabemos, la paritaria de comercio, el sector de comercio fue uno de los más golpeados durante la pandemia por la caída, ¿no?, de la actividad. Entonces ya también los empresarios empezaron a dar una señal de alarma de que no pueden afrontar nuevos incrementos. Muy bien, es un gobierno muy concentrado en objetivos de corto plazo, lo que genera un panorama incierto y preocupante para después de las elecciones. Pero bueno, no, frente a haberes jubilatorios que en los últimos años vienen perdiendo contra la inflación, aquellas personas que están en la edad activa hoy pueden considerar los seguros de retiro un instrumento que permite precisamente generar un complemento para el momento de la jubilación. ¿Es así, Yami? Sí, y también como una forma más de invertir, de qué hacer con ese dinero en pesos o incluso en dólares, en distintas modalidades. Esto de manera individual y de forma corporativa, incluso se da como beneficio a algunos empleados, siendo algo que se paga todos los meses o en otros esquemas, incluso con un aporte inicial más grande, ¿sí? Distintas opciones donde la recomendación es clara. Primero, saber que va a haber esta cuestión sistemática de aporte. Por otro lado, bueno, ¿cuáles son aquellos objetivos que yo tengo con este colchón que se arma de dinero para el futuro, eventualmente necesitándolo en algún momento? Está la cuestión de vida y retiro. Específicamente hablando de retiro, lo asociamos más a esta cuestión del ahorro, ¿sí? Y un ejemplo concreto. Si una persona de 50 años aporta el equivalente a unos $100 por los siguientes 15 años hasta su jubilación, ¿sí?, a partir de ese momento puede tener una renta vitalicia, ¿sí?, hasta su fallecimiento, o se estima unos 20 años, de entre el equivalente a 140 y 180 dólares por mes. Entonces, bueno, el ejemplo claro para entender de qué se trata, o si uno de repente necesita, como le decíamos, ese dinero, entendiéndolo también y viéndolo no solo por el lado de la cuestión del ahorro y la inversión, que esto tiene impacto a nivel fiscal, en exención en personales, para deducción en ganancias, ¿sí? Por ese lado verlo también, considerando que está la cuestión del aporte, la tasa garantizada y el rendimiento que obtiene la compañía de seguros. Una opción más a considerar, donde desde ya es básico sentarse a charlar, ¿sí?, con la persona que lo ofrece, las distintas compañías, hacer una comparación eventualmente, y teniendo en claro que cuanto antes uno arranca con el aporte, bueno, el beneficio a largo plazo es mayor, ¿sí? En este contexto también, Alejandro, como mencionás, de la cuestión jubilatoria. Muy bien, un instrumento entonces recomendable para aquellas personas que tienen capacidad de ahorro. Cerramos este bloque con esta información. Recordá que podés comunicarte con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp y a través de Twitter para hacernos cualquier consulta o transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Comenzamos un nuevo bloque y venimos hablando en las últimas semanas del crecimiento de las estafas virtuales en el contexto, ¿no?, del uso intensivo de los canales online durante la pandemia. Frente a esto, el Banco Central estableció días atrás nuevas exigencias de seguridad para los bancos,
¿Cómo es esto, Juan? Así es, Ale. Nuevamente el Banco Central está estableciendo nuevas regulaciones a fin de que los bancos y las entidades financieras se hagan cargo de mecanismos, ¿no?, para controlar más los fraudes bancarios. Lo que vino sucediendo, ¿no?, a lo largo de la pandemia fue que aumentó muchísimo este mecanismo en los cuales los clientes terminan siendo estafados por distintos tipos de operaciones que, bueno, desconocen o no están tan familiarizados. Lo que ocurrió el viernes pasado fue que el Banco Central dispuso una nueva regulación en las cuales los bancos van a tener que empezar a clarificar con una nueva leyenda las transacciones por débito inmediato. ¿Qué es básicamente lo que ordena la entidad, la autoridad monetaria? Es que los bancos destaquen con una leyenda bien identificable, ¿no?, bien llamativa, que los usuarios cuando autorizan una transferencia por DEBIN, terminan autorizando que se les va a extraer dinero de su cuenta, ¿no? Y también lo que dice esa nota es que los pagos electrónicos no necesitan autorización para que se extraiga dinero de su cuenta. ¿Por qué la mención en particular? Bueno, lo que ocurrió con muchas de las transacciones es que los estafadores lo que hacen con este tipo de recursos es le dicen a la víctima, ¿no? Yo te voy a transferir una plata. Entonces lo que hace el estafado, autoriza esa transacción para que le debite el dinero de su cuenta, de su caja de ahorro, ¿no? Entonces lo que está haciendo el Banco Central con esto es que alertar a los clientes y los usuarios de las entidades financieras para que se den cuenta que están autorizando una extracción de sus cuentas y de su caja de ahorro, ¿no? Al mismo tiempo, lo que está haciendo con esta regulación el Banco Central es regular también las billeteras electrónicas, ¿no? Lo que definió fue que las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y otro tipo de fuentes de activos bancarios que pueda tener un usuario únicamente se puedan vincular a las cuentas de su titularidad. Hagamos una aclaración porque mucha gente no está familiarizada todavía qué es el DEBIN. El DEBIN es un tipo de transacción que se implementó a partir del 2017, gestión de Sturzenegger, y el objetivo era agilizar las transferencias electrónicas, el débito electrónico, en comparación con las transferencias electrónicas. Como todos saben, muchas veces a la hora de hacer una transferencia electrónica se necesitan distintos tipos de datos, DNI, el quit y otro tipo de datos. Con el DEBIN lo único que se necesita es el alias del CBU. Muy bien, y cambiamos rápidamente de tema. La inflación de junio en Estados Unidos llegó al 5,4%, su nivel más alto desde el 2008. ¿Cómo reaccionaron, Soledad, los mercados frente a esta noticia que incrementa, ¿no?, la presión sobre la Reserva Federal para que suba la tasa de interés? Sí, pero la presión aumenta y sin embargo los mercados siguen subiendo. El Standard & Poor's toca máximos, el Nasdaq también, el Dow Jones ahí muy cerquita. La realidad es que hoy habló el presidente de la Reserva Federal, Powell, y dijo que es esperado que esto se va a extender un par de meses más, que recién dentro de un par de meses esto va a empezar a desacelerarse, la inflación puntualmente. Dijo que no es para preocuparse, que la Reserva Federal no piensa retirar ningún tipo de estímulo porque todavía falta para el tema de la economía, para que se recupere completamente. Habló también del tema laboral. Dijo que previo a la pandemia estaban en una desocupación del 3,5%, ahora están en un 5,9%. En la pandemia recordemos que la desocupación llegó al 14% en Estados Unidos, así que todavía falta, que no es motivo de preocupación, que en caso de que la Reserva Federal vaya a retirar algún tipo de estímulo, lo va a avisar para que los mercados no sufran. Así que dijo eso y todo volvió a subir, sobre todo lo que es lo tecnológico, ¿no?, que es lo que más afectado se ve. Apple y Google hoy, por ejemplo, hicieron nuevos máximos históricos. Así que me llama la atención que menciona el tema de los semiconductores, que es un tema que ya se está volviendo estratégico. Hay escasez de semiconductores en el mundo, con lo cual, esto se ve reflejado también por el tema de la pandemia, la recuperación, la economía y todo lo tecnológico. Así que a mí me parece que es un sector para tener, Ale. Me parece clave para una cartera
tener algún sector de semiconductores, no sé, AMD, Intel, Nvidia, TSM, que es el de Taiwán. Me parece que hay que tener un papel de ese sector en la cartera. Muy bien, es una recomendación entonces para cerrar este bloque de Soledad López. Y quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Orlando Ferreres. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Todo en orden. Bueno, gracias por atendernos una vez más, Orlando. No, un placer, realmente un placer. Bueno, mañana vamos a conocer el índice de inflación del mes de junio, que se espera en torno al 3,2%, continuando con la tendencia descendente que se viene observando en los últimos meses en relación, ¿no?, a los primeros meses del año, en donde se llegó a tocar un máximo del 4,8%. ¿Crees, Orlando, que esta tendencia descendente se va a extender a los próximos meses? Sí, yo creo que sí. Nosotros hicimos el cálculo para el mes de junio y nos dio también 3,2 para el GBA, o sea, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero el caso es que para este mes tenemos la primera semana que nos da 1,8 aproximadamente la primera semana respecto al promedio del mes anterior. O sea que va a dar más bien parecido a 2,5, 2,6. O sea, se va a seguir disminuyendo la tendencia a la alta inflación que había con ese 4,8, que después fue 4,2 y que ahora es 3,2. Aunque el último mes también dio 3,2, o sea, se quedó un poco esa bajante y no siguió cayendo. Pero este mes de julio sí, seguramente va a dar un menos. Y lo mismo se espera para agosto, que no haya, salvo que hubiera alguna nueva versión de algún producto que se aumente, no va a haber grandes novedades para agosto, o sea que también va a dar bien. Y yo creo que en septiembre, que son las elecciones, no va a haber grandes novedades en materia de aumento de precios, por lo tanto, también en septiembre va a dar para abajo. Y de ahí hasta noviembre, que son las elecciones generales de provincia, de todos los diputados y senadores, y en algunos casos gobernador. Bueno, creo que también, pero el problema viene después de las elecciones. ¿Qué pasa con todos los productos regulados como son la electricidad, el gas? Muy van a aumentar. ¿Qué pasa con el cambio también, que se empezó a aumentar menos que la inflación y eso atrajo un atraso cambiario relativamente importante, porque la diferencia dio más o menos 2% mensual? O sea, vamos a encontrarnos también con varias cosas para arreglar a partir de diciembre. Algunas se van a dar ahí mismo y otras se esperará algún tiempo para poder ejercer la variación. Yo creo que puede hacer una tendencia importante. Sí, Orlando, también te iba a agregar justamente entre los interrogantes que uno está observando en estos días. A partir del 25 de junio se vio una aceleración de la emisión monetaria para financiar al déficit. Justamente a partir de esa fecha hemos visto que ha habido una transferencia de utilidad del Banco Central de 180.000 millones de pesos al Tesoro Nacional. Esto también debería tener implicancias, ¿no?, en los próximos meses en términos inflacionarios. Sí, por supuesto. Ahora fue por transferencia de ganancias, pero igual, sea por un motivo u otro, es transferencia de dinero que va del Banco Central al Tesoro porque no le alcanzó para pagar los medio aguinaldos. Entonces tuvo que transferir una cantidad que es lógico. Cuando hay medio aguinaldo también suele ocurrir que hace falta un apoyo, digamos, del Banco Central, aunque después habría que ver qué pasa en los meses siguientes, porque también va a haber aumento de gasto para las elecciones
así que Bueno, va el a bono a los seguir también jubilados, el aumento, el ¿no?, bono a a los los empleados del jubilados, sector tal público. cual. Exacto, y también no va a haber aumento de precios, pero seguramente va a haber cierto control de los mismos, con lo cual se va a requerir más subsidio para el sector, que se va a encontrar entonces con una diferencia importante entre los costos que tiene el gas o la electricidad y lo que resulta después al precio de venta, y esa diferencia se cubre con subsidios que también se van a cubrir por el Banco Central. O sea, tenemos varios factores indicarían que en el segundo semestre va a ser un semestre bastante difícil para manejarse desde el punto de vista de la inflación y sobre todo del Banco Central respecto al Tesoro, que va a tener una importante corriente de fondos que van a ir desde un organismo al otro, y eso, digamos, con el tiempo se nota en la inflación, no inmediatamente, pero al cabo de un tiempo sí afecta a la inflación, como viene ocurriendo este año. Para aquí hemos calculado un 51% de aumento de los precios desde principio de año, porque ya calculábamos el efecto monetario de lo que había pasado anteriormente entre el Banco Central y el Tesoro, y eso, a pesar de que en los últimos tiempos no estaba aumentando mayormente y no había, digamos, ninguna variación significativa como pasó en el primer semestre, ahora en el año iba a dar 51 o algo así, que creo que es la variación de costos que se está dando a través de los precios y costos que va aplicando el gobierno para tratar de ir manteniendo. Vamos viendo qué pasa con la inflación. Bueno, y relacionado con eso, ¿no?, justamente el gobierno esta semana, como dijimos en el primer bloque, introdujo nuevas restricciones cambiarias con el objetivo, ¿no?, de mantener el dólar bajo control Claro. hasta las elecciones. ¿Crees que va a tener éxito en este propósito? Y algo de éxito va a tener, pero digamos, es circunstancial, es provisorio. A su vez, las prohibiciones no implican también el contrato de cada uno de los contratos de bonos entre dos particulares, cosa que está libre y entonces se puede hacer con un mecanismo que se llama de cambio de contrato, no me acuerdo cómo es el nombre correcto, pero que no implica un vencimiento de $50.000 por semana, como era lo que ofrecía el Banco Central, siempre que en los últimos 90 días no se hubieran pagado dividendos. O sea que esto va a tener un resultado algo provisorio durante unos pocos meses, y después se va a notar el problema de tener que seguir para adelante, y yo creo que después se va a eliminar. Para cerrar, Orlando, predominan los objetivos de corto plazo sobre los de largo plazo, que son los que incentivan el crecimiento, ¿no?, de la economía. Por supuesto, estamos predominando el objetivo muy de corto plazo, que tiene como efecto parar un poco la inflación, que está trayendo como consecuencia una caída de la jubilación real, por eso que se da el bono de 5.000 pesos para cada uno de los jubilados, de manera tal que compense de alguna manera la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Y por otro lado, el salario real también se está aumentando más de lo que se había previsto, porque la inflación no va a ser 29, sino ni siquiera va a ser 40, va a ser 50 o 51, de manera tal que eso implica un mayor aumento salarial para no caer otra vez en ese problema que estamos teniendo. El salario real del 2021 es igual al del 2004. ¿Y eso con qué se relaciona? Con la productividad, o sea, la cantidad de producto bruto dividido por la cantidad de gente que lo produjo. Y eso Muchas es lo que gracias, estamos Orlando. teniendo a un nivel del 2004. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Nos reencontramos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Orlando Ferreres sobre el manejo de la economía en este periodo preelectoral y lo que puede suceder luego de las elecciones. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.